Durante un viaje familiar, me desperté en un pequeño bote en medio del embalse de Buendía. Solo estábamos mi hija de 11 años, Lucía, y yo. No había remos, ni llave para el motor, ni otros barcos a la vista. Mis padres y mi hermana simplemente habían desaparecido, como si los hubieran borrado del mapa. En la mochila encontré una sola hoja de papel, sujeta por una piedra. 2 palabras que golpearon como una sentencia. Tú lo elegiste. No grité. No lloré. Calculé lo que teníamos, seguí la posición del sol y hice lo único que hace un padre cuando sabe que nadie vendrá al rescate. Tomé una decisión. 9 horas después, mientras mi hija aún sentía el miedo en cada respiración, mis padres y mi hermana no llamaban a emergencias. Estaban llamando en pánico a sus abogados. Me llamo Ángel Moreno. He guardado esto durante mucho tiempo porque todavía me duele hablar de ello en voz alta. Pero si estáis aquí conmigo, no tendré que cargar con esto solo. Antes de contaros todo, por favor, escribid un hola en los comentarios o decime desde donde me estáis viendo. A veces, saber que alguien escucha es lo único que impide que la historia te devore por completo. Y si sentís ese nudo en la garganta, suscribíos. No por los números, sino porque este canal es el lugar donde digo la verdad que no pude decir en mi propia mesa. Gracias. Ahora, dejadme contároslo todo. Me desperté por un calor que parecía quemarme los párpados. El sol ya estaba alto, demasiado alto, y el aire estaba inquietantemente inmóvil. Tardé un segundo en comprender que no estaba en mi cama, ni en una habitación, ni en ningún lugar con paredes. Flotaba. Estaba en una barca de pesca de aluminio, a la deriva en medio del embalse. Mi hija, mi pequeña Lucía, estaba hecha un ovillo a mi lado bajo una manta fina. Seguía durmiendo con el chaleco salvavidas puesto. Tenía los labios secos y el puente de la nariz ya estaba rosado por el sol. Me incorporé demasiado rápido y se me nubló la vista, pero el instinto se impuso al pánico. Revisé la barca. 2 botellas de agua, una barrita energética, un pequeño botiquín, una mochila que no reconocí, un termo que olía vagamente a algo floral y demasiado dulce, y, bajo una piedra colocada intencionadamente, una hoja de papel. Levanté la piedra y la desdoblé. Tú lo elegiste. Sin firma, sin fecha, sin explicaciones. Pero en mi cabeza podía oír a Adela, mi hermana, diciéndolo con ese tono afilado como un cuchillo que siempre usaba cuando quería fingir que no era ella quien daba el golpe. Tú lo elegiste. No lloré. No grité. Mi cerebro pasó al modo supervivencia. Primero doblé la nota, alicé cada pliegue y la escondí en el forro secreto de la mochila. Una prueba. Había visto suficientes series policiales y leído suficientes documentos judiciales en mi antiguo trabajo para saberlo. Los detalles te salvan cuando nadie más lo hace. Revisé el motor. No arrancaba. No había llave. Tampoco había remos de repuesto. Los 2 soportes laterales estaban vacíos y las cuerdas que normalmente los sujetaban habían sido desatadas con cuidado. No había bengalas, ni silbato, ni GPS de emergencia. Quien lo hizo tuvo tiempo. Sabía qué quitar. Revisé a Lucía. Su piel estaba caliente pero no quemada. Su pulso era lento pero constante. Volví a oler el termo. Tal vez manzanilla, pero demasiado densa. Había algo más. No bebí de él, pero tampoco lo tiré. Necesitaba recordarlo todo. Y entonces llegó el momento que no quería. La comprensión. Esto no había sido un error. No fue un descuido de alguien en el embarcadero. Fue deliberado. Miré al horizonte. El embalse se extendía ancho y silencioso. Sin sonidos, sin motores, sin cobertura. Intenté llamar con el móvil de todos modos. Zona muerta. Por supuesto.
Los cañones y las rocas de esta zona matan la señal como trampas. Me eché hacia atrás, observando el sutil movimiento de la barca, atrapada por una corriente lenta y cruel. Nos alejábamos centímetro a centímetro del lugar donde nos habían abandonado. No fue pánico lo que me invadió entonces. Fue la sensación de finalidad. Alguien lo había planeado. Eligieron el lugar exacto, la hora del día y la forma de anular cualquier comunicación o control. Y me dejaron un mensaje. Un mensaje que me culpaba a mí. Lucía se movió y abrió los ojos. ¿Dónde estamos?, susurró. Estamos bien, le dije. Todo va a salir bien. Aún no lo sabía, pero sabía esto. Si yo me derrumbaba, ella también lo haría. Calculé la posición del sol. ¿Cuánto tiempo habíamos estado inconscientes, que tan lejos podíamos haber flotado? Establecí reglas silenciosas de supervivencia hora tras hora. Plan A. Esperar. Plan B. Nadar. Pero no diría ni una palabra del plan B hasta que fuera necesario. Recordé algo más. 9 horas. Me dije a mí mismo. Si no aparece nadie en 9 horas, significa que no planeaban volver nunca. Y cuando entren en pánico, no será porque teman que me haya hecho daño. Saldré de aquí y hablaré. Miré el agua vacía, abrasadora e infinita, y tomé la primera de muchas decisiones. No moriré aquí, y si sobrevivo, me aseguraré de que cada uno de ellos se arrepienta de lo que hizo. 3 días antes, estaba sentado a oscuras, inclinado sobre mi portátil, intentando descifrar una hoja de cálculo que no cuadraba. La única luz de la habitación venía de la nevera, que había abierto hacía horas y no había cerrado bien. Lucía se había quedado dormida en el sofá con su sudadera gigante. Un bol con cereales ya blandos estaba en la mesa junto a ella. Me llamo Ángel Moreno y tengo unos 30 años. Soy viudo y padre. Vivo en un piso en las afueras de Madrid, donde el asfalto quema 8 meses al año y el dinero nunca parece ser suficiente. Antes trabajaba como mediador en juzgados de paz para reclamaciones de pequeña cuantía. Ahora hago trabajos temporales y soy autónomo revisando documentos legales para mantenerme a flote. La vida se volvió silenciosa tras la muerte de Elena. Mi mujer. Un accidente en la M30. Sin avisar, un martes cualquiera que destruyó el mundo. Lucía cambió después de aquello. Reía menos, observaba más a la gente, hacía preguntas que yo no sabía responder. Por las noches se aferraba a peluches viejos que antes decía que eran de bebés. Maduró demasiado rápido, como les pasa a los niños cuando el duelo reemplaza a la inocencia. Hace unas semanas, heredé una parcela de terreno de una tía lejana en la zona de Castilla-La Mancha. No le di mucha importancia. Solo tierra seca y polvo. Pensé en venderla barata y seguir adelante. Entonces llamó Adela. Mi hermana no me preguntaba cómo estaba desde hacía meses. De repente empezó a escribirme, a llamarme, hablando de fideicomisos familiares, optimización fiscal y protección de activos. Solo necesitamos incluir tu parcela en el patrimonio familiar, dijo. Le pregunté. ¿Por qué tanta prisa? Ella sonrió a través del teléfono. Es más fácil para todos. No me lo tragué. Unos días después, recibí un correo de un agente inmobiliario que no conocía, ofreciéndome el doble del valor de mercado. Ni siquiera había puesto la propiedad en venta. Ese mismo día, Adela mencionó de pasada que la zona esperaba un gran proyecto logístico. Centros de datos, polígonos industriales. Ella lo sabía, todos lo sabían. Mi tierra no era inútil. Era una mina de oro. Luego empezó el chantaje emocional. Mi madre, Marisa, llamó antes de dormir, cuando sabía que yo estaría agotado. Necesitas un descanso, cariño. Lucía necesita aire puro. Venid con nosotros al pantano.
Adela envió fotos. Un chalet de alquiler precioso, un embarcadero privado, aguas tranquilas. No hay cobertura allí. Perfecto para desconectar, dijo. Lucía vio las fotos y me suplicó ir. Dijo que extrañaba la sensación de una casa llena, con sus primos y sus abuelos. Acepté por ella. Esa misma noche, Adela envió los documentos del fideicomiso, ya rellenados. La línea para la firma me esperaba. Sin presiones, escribió. Pero si firmas antes del viaje, todo será más sencillo. Le respondí con un mensaje. No firmaré nada hasta que sepa exactamente por qué esa tierra es importante. Nadie contestó, y entonces lo vi. Un correo reenviado que dejaron abierto en el iPad familiar cuando fuimos a cenar, enviado al abogado de la familia. El asunto. Evaluación de custodia y capacidad, progenitor en duelo. No solo querían la tierra. Se estaban preparando para retratarme como alguien inestable, no apto. Y aún así fui a ese viaje, porque Lucía merecía una alegría, porque necesitaba saber qué planeaban y porque, en el fondo, pensé que tal vez, solo tal vez, me equivocaba. Pero no me equivocaba. El camino hacia el embalse fue largo y silencioso, con ese tipo de silencio que se te queda pegado a los dientes. Lucía iba en el asiento del copiloto, contando matrículas y riéndose con un podcast que se había descargado. Yo no quitaba los ojos del horizonte. Tenía la mandíbula apretada, una tensión me recorría los hombros y no había respiración capaz de aliviarla. El mensaje de Adela llegó justo cuando pasábamos por la señal de bienvenidos a Sacedón. No te preocupes hoy por los papeles. Vamos a relajarnos y a disfrutar de la casa. Mañana hablamos. Las palabras eran dulces, demasiado dulces, como algo ya ensayado. Paré en una gasolinera a las afueras del pueblo. Necesitaba un minuto para recomponerme. Observé el entorno. Largas extensiones de campo sin casas a la vista. Solo matorrales, rocas y cielo. Si alguien se perdiera aquí, si de verdad se perdiera, no habría nadie a quien pedir ayuda, nadie que pudiera siquiera oír un grito. Llegamos al chalet de alquiler al atardecer. Era precioso, de esos que salen en los folletos turísticos. Una iluminación perfecta, cojines decorativos a juego, música suave de fondo. Pero algo en aquel lugar me ponía la piel de gallina. Todo estaba demasiado limpio, demasiado preparado. Adela nos recibió en la puerta, impecable y radiante. Su sonrisa parecía pegada con pegamento. Su marido, Borja, era todo apretones de manos firmes y contacto visual forzado. Mis padres, Manuel y Marisa, deambulaban al fondo con una calma que daba miedo. Solo Jimena, la hija de Adela, parecía medio real, acurrucada en el sofá, pegada al móvil y deseando claramente estar en cualquier otro sitio. Adela nos llevó por el pasillo hasta nuestra habitación, apartada de las demás y escondida cerca del garaje. Olía débilmente a aceite y a cosas olvidadas. Aquí tendréis más intimidad, dijo. Asentí, tomando notas mentales, sin presionar. Todavía no. La cena fue puro teatro. Todos interpretaban sus papeles. Manuel hablaba con entusiasmo sobre el legado familiar y la protección de lo nuestro. No podemos dejar que unos extraños se aprovechen de nosotros, dijo mientras cortaba el pollo asado. Esa tierra debe estar en el fideicomiso, donde esté a salvo. Marisa intervino con una suavidad ensayada. Has hecho demasiado tú solo, Ángel. Déjanos cuidarte por una vez. Adela se inclinó hacia adelante con una especie de determinación amable. Es sencillo. Firmas y todo se calma. Si no firmas. Bueno, es tu elección aislarte de todos nosotros. Su voz seguía resonando incluso después de terminar la cena. Esa frase, la elección de aislarte, se sentía como un arma cargada puesta suavemente sobre la mesa. A la mañana siguiente, empecé a notar cosas,
detalles mínimos. Marisa le frotaba los hombros a Manuel con alcohol de romero en la cocina, como si fuera una preparación ceremonial. Adela alineaba las tazas de café, lo colocaba todo como si se estuviera documentando. La taza que me entregó a mí estaba más caliente que las demás. Probé un sorbo. Tenía un sabor dulce que no encajaba con la crema normal que solía usar. No dije nada, simplemente mantuve el sabor en la boca, como una prueba. Día de barca, anunció Adela. Repartía sombreros de paja como si fueran recuerdos de una fiesta. Cogeremos 3 barcas, dijo, entregando las llaves. Ángel, vosotros llevaréis la pequeña, para tener más tiempo de conexión padre e hija. Borja hizo una mueca burlona. Sin móviles, sin distracciones. Tiempo en familia a la antigua usanza. Sonreí y asentí. Por dentro, sentía que las paredes se cerraban. En el embarcadero, la división fue demasiado limpia para ser casualidad. Adela, Borja y Jimena en una barca, mis padres en otra, mi hija y yo solos en la más pequeña. Adela me tendió el termo. Manzanilla y lavanda, dijo. Para los nervios. Pensé que te vendría bien algo relajante. Vacilé. El olor era demasiado intenso, demasiado empalagoso. Pero Lucía me miró con esperanza. No podía dejar que ella sintiera mi paranoia. Vertí un poco en la tapa y dejé que ella diera un sorbo. Solo lo justo para calmarle el estómago, me dije. Zarpamos. El embalse brillaba bajo el sol de finales de la mañana. Lucía estaba sentada a mi lado, sonriendo, con la cabeza inclinada hacia el viento. Me permití creer que solo era un día normal. Pero entonces Lucía bostezó una vez, luego otra. Se tumbó sin decir palabra. Al intentar acercarme a ella, me di cuenta de que mis propios brazos pesaban más de lo que debían. Un sabor metálico floreció bruscamente en mi garganta. Mi visión se estrechó. Escuché risas a través del agua. Luego, el zumbido lejano del motor de una lancha desvaneciéndose, alejándose. Intenté levantarme, alcanzar nuestra bolsa. Mis manos resbalaron. Mi cuerpo se dobló. Lo último que vi antes de que la oscuridad me devorara fue la silueta de Lucía, pequeña e inmóvil a mi lado, y agua por todas partes. Cuando recuperé el sentido, la luz era brutal, mi boca estaba seca y sentía la cabeza llena de algodón y electricidad estática. Pero mi primer instinto no fue el pánico, fue el cálculo. Lucía estaba a mi lado, hecha un ovillo, aún respiraba. Tenía la cara enrojecida y los labios secos. La cubrí con mi brazo mientras me incorporaba y lo revisaba todo. Agua, sol. Ni una sola barca a la vista, ni casas, ni tierra lo suficientemente cerca como para llegar con un grito. Revisé los suministros. 2 botellas de agua a medio llenar, una barrita energética, el botiquín reducido a lo básico. Y el termo, que ahora comprendía que era la razón por la que perdí el control. Luego la nota, todavía en mi bolsillo. Tú lo elegiste. La doblé con cuidado. Una prueba. No dejaría que me robaran la verdad. Hice un inventario como un soldado preparándose para un asedio. Dividí las provisiones. Una botella para Lucía, una para más tarde. Usé mi chaqueta para darle sombra. Le ajusté la manta alrededor de las piernas. Luego miré el motor. No había llave. El cable que debía conectarlo a la batería estaba desenroscado. No arrancado, sino desenroscado. Pasé los dedos por los nudos donde deberían haber estado atados los remos. Las cuerdas seguían allí, desatadas meticulosamente. No fue un accidente. No había bengalas de emergencia, ni silbato, ni linterna. Incluso la navaja suiza del botiquín no tenía hoja. Alguien había vaciado esa barca. Lucía se movió. Papá. Puse toda la calma posible en mi voz.
Estamos bien. ¿Necesitas agua? Solo bebe un poco. No preguntó dónde estaban los demás, pero lo vi en sus ojos. Ella lo sabía. Le di instrucciones sencillas. Hora tras hora. Bebe cuando yo te diga. Quédate en la sombra. No te muevas hasta que yo te lo pida. Luego estudié el agua. Seguíamos a la deriva, siempre alejándonos de tierra firme. Si hubieran planeado asustarme para que firmara los papeles, estarían cerca, esperando a que yo me quebrara. Pero no había nada. Ni sombras, ni ruido, solo el sol subiendo cada vez más. Empecé a escribir en el reverso de un recibo que tenía en la cartera. Mi nombre, fecha, edad, Lucía. Que teníamos, dónde estábamos, que faltaba, y que me iba en busca de ayuda. Lo aseguré bajo una botella dentro de la barca. Algo para que alguien lo encontrara si yo no lo lograba. Luego le di a Lucía sus instrucciones. Tranquila y despacio. Quédate agachada. No te levantes. No metas las manos en el agua. Saluda solo si ves una barca. Nunca grites hasta que veas a alguien cerca. Ella asintió. No lloró, solo me miró como si estuviera memorizando mi cara. La atraje hacia mí. Voy a buscar ayuda, le dije, y volveré. Lo juro. El agua estaba fría cuando me deslicé en ella. No fue un choque, sino algo hostil. Me robó el aliento y me oprimió el pecho. Empecé a nadar, no con fuerza, sino con ritmo. El sol se movía sobre mí y la barca se hacía más pequeña a mis espaldas. No miré atrás más de una vez. Una segunda mirada podría haber roto algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente las rocas se abrieron y vi barro, luego una carretera. Avancé a trompicones por la arena, con el cuerpo gritando de dolor. Entonces, por alguna gracia de Dios, una furgoneta destartalada apareció tras una curva. Un hombre se bajó. ¿Está usted bien? Mi hija, logré decir con voz ronca. En una barca. En el embalse. Ayuda. Me ayudó a subir sin hacer preguntas. Se llamaba Paco. Llamó a rescate por la radio y me llevó al club náutico. Durante todo el camino, mis pensamientos no estaban en el dolor, ni en la quemadura del sol, ni en lo que vendría después. Estaban en una sola cosa. Ahora que he sobrevivido, ¿qué demonios van a hacer ellos para ocultar esto? Paco me ayudó a bajar de la furgoneta. Mis piernas temblaban como si todavía estuviera luchando contra la corriente del embalse. En el club náutico, el aire olía a gasoil y a fritura de chiringuito, un contraste brutal con el silencio mortal de hace una hora. Llamada la Guardia Civil. Gritó Paco a un hombre que limpiaba una red. Hay una niña a la deriva en el sector norte. En menos de 20 minutos, una lancha de salvamento salía a toda velocidad. Yo iba a bordo, envuelto en una manta térmica plateada que crujía con cada uno de mis escalofríos. No sentía el frío, sentía la rabia. Una rabia fría, sólida y lúcida. Cuando divisamos la barca de aluminio, el corazón me dio un vuelco. Estaba más lejos de lo que pensaba. Lucía seguía allí, pequeña, cumpliendo mis instrucciones al pie de la letra. No se había movido. Cuando nos vio, no gritó. Solo se puso de pie lentamente y levantó una mano. Al subirla a la lancha de rescate, se aferró a mi cuello con una fuerza que me cortó la respiración. Sabía que vendrías, papá, susurró contra mi pecho. Esa noche, en el Centro de Salud de Guadalajara, mientras los médicos revisaban nuestra deshidratación, sonó mi teléfono. No era la policía. Era Adela. ¿Ángel? Su voz sonaba aguda, casi histérica. ¿Dónde estáis? Hemos vuelto al punto de encuentro y la barca no estaba. Casi llamamos a emergencias. Estamos todos en casa, muy preocupados.
No mientas, Adela, mi voz sonaba como si viniera de ultratumba. Estoy con la Guardia Civil. He entregado el termo y la nota. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio que confirmaba cada una de mis sospechas. Luego, escuché el clic. Colgaron. No esperaron a que llegara la policía. Cuando las patrullas llegaron al chalet, mis padres, mi hermana y Borja ya se habían ido. Habían huido como ratas, dejando atrás platos sin lavar y una maleta olvidada. Pero cometieron un error. En su prisa, dejaron el iPad de mi padre conectado a la red local. Los registros de búsqueda eran una hoja de ruta hacia el crimen. Dosis de sedantes para adultos, efecto de la corriente en el embalse de Buendía, declaración de fallecimiento por desaparición en España. No solo querían la tierra. Querían que el accidente ocurriera de tal forma que yo desapareciera y ellos pudieran reclamar la custodia de Lucía y, por extensión, el control total de los bienes de mi difunta mujer y mi nueva parcela. El proceso legal fue un infierno de 2 años. En España, los casos de familia y herencias pueden ser lentos, pero la evidencia del intento de abandono era demasiado abrumadora. Adela intentó alegar que yo estaba sufriendo un brote psicótico por el duelo de Elena. Manuel, mi propio padre, declaró que yo era inestable. Pero la nota, el análisis del termo, que contenía altas dosis de un tranquilizante fuerte mezclado con un sedante incoloro. Y el testimonio del hombre que me rescató, Paco, fueron mi escudo. Al final, perdieron todo. No solo el juicio, sino el derecho a acercarse a nosotros. El juez dictó una orden de alejamiento permanente. Mi hermana perdió su licencia para ejercer como consultora financiera y mis padres terminaron vendiendo su casa de Madrid para pagar las costas judiciales y las indemnizaciones. A veces, por la noche, Lucía todavía me pide que revise las cerraduras. Algunas mañanas pregunta: ¿estás seguro de que estamos a salvo? Y cada vez le digo: sí, cariño, lo estamos. Porque esta vez es verdad. No necesité gritos ni venganzas dramáticas. La verdad fue más fuerte que todo lo demás, y ahora nos pertenece. Nunca pensé que la supervivencia se vería así. Silenciosa, estable y dolorosamente ordinaria. No es una victoria grandiosa, es simplemente despertarnos en una casa que es nuestra, libres de miedo y de control. He contado esta historia porque el silencio nunca ha salvado a nadie. Si esto te ha llegado, si alguna vez has tenido que estar solo para proteger a quien amas, espero que sepas que no estás solo. Yo elegí la verdad. Elegí la protección. Y, por encima de todo, la elegí a ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.